Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro coloquio que con mucha alegría hoy estamos aquí para ofrecer. Y bueno, damos la bienvenida a todos los que estén ya llegando para nuestra transmisión. Por supuesto, agradecer acá a los que estamos en pantalla y los técnicos que están por allá trabajando, que ya saldrán. Y agradecemos aquí a Carlos, que compartiremos tareas. Y por supuesto, bueno, nuestro coloquio de hoy se llama así, ¿te sientes llamado? Así que bueno, vamos a ver cómo se contesta esta pregunta a lo largo de esta hora. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Simone Deiró y a Samuel Lozano. Y antes de comenzar ya de lleno, vamos a presentarlos un poquito. Simone Deiró, ella es profesora de idiomas, colaboradora entusiasta de la Mansión del Camino, trabajadora y colaboradora de la Federación Espírita del Estado de Bahía, además de conferenciante y divulgador espírita. Y tenemos a Samuel Lozano, que es cofundador y presidente del Grupo Espírita Nueva Era. Es divulgador, conferenciante y colaborador del CES. Pasamos entonces con Carlos para el texto. Muy bien, nuestros agradecimientos a todos, saludos fraternales, sean muy bienvenidos. Simón y Samuel, agradecimientos por estar con nosotros. Y también, ya fue informado, ¿no? Vamos a tratar hoy, ¿te sientes llamado? Y tenemos un texto inspirador que dice así: Dios llama a todos sus hijos al bien. Algunos escuchan ese llamado desde esta vida, otros lo harán más tarde, pero nadie quedará olvidado. El libro de los Espíritus, pregunta 115. Esta pregunta es muy rica, vale la pena leerla toda, ¿eh? Y vamos a hacer la primera pregunta a Simone. ¿Qué significa sentirse llamado en el contexto espírita, Simone? ¿Y cómo se manifiesta en la vida cotidiana? Hola, buenas. Quería primero daros las gracias por estar aquí una vez más. Es siempre un placer estar con vosotros. Y esto también es parte del llamado, ¿no? Me habéis llamado y cómo decir que no a lo bueno. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuestra vida como la vida espiritual, ¿vale? Entonces, Dios a todos sus hijos, como tú has traído en el texto del libro de los Espíritus, nos ha creado simples e ignorantes. Entonces, según nuestra condición individual, personal, pues escuchamos el llamado o no, porque a lo mejor aún no estoy preparada, a lo mejor aún no tengo la suficiente madurez, el entendimiento de darme cuenta de qué es realmente lo que estoy haciendo aquí. Pero como todos, a todos nosotros nos ha hecho de esa forma, simplecitos, ignorantitos, a medida que vamos nos desarrollando, que vamos haciendo uso de nuestro libre albedrío, que vamos equivocándonos por el camino, pues en algún momento escucharemos este llamado. Eso es de la ley, es inevitable, es irremediable y sucederá. Cuando eso solamente cada uno sabrá decir, porque cada uno lo sentirá en un momento determinado, pero a todos sus hijos, todos estamos llamados. Es el capítulo 18 del Evangelio, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pues pocos los que se eligen, los que contestan a la invitación, porque la invitación está hecha a todos nosotros, a todos los hijos de Dios. Entonces, según nuestro momento, nuestra condición, nuestro nivel de conciencia, pues eso sucederá o no. Eso va conforme cada uno. Muchas gracias. No, gracias a ti, Simone. Samuel, ¿también te gustaría participar en esta pregunta? Bueno, podremos complementar lo que nos comentaba. Eh, Decir que de todas maneras todos, como el mensaje introductorio lo decía, Dios a todos nos va a llamar,
A todos nos va a llamar en algún momento. Tenemos que ser conscientes que hoy, todos los que estamos aquí, podemos tener la certeza de que ya nos está haciendo el llamado o ya nos hizo el llamado. O sea, no podemos decir, bueno, será que a mí, ¿cuándo me va a hacer el llamado? No. Estamos incluso aquí en contacto con la doctrina espírita porque la doctrina espírita forma parte de ese llamado que Él nos hace. Y estamos aquí con la doctrina espírita porque así como la pregunta nos dice que de qué manera se manifiesta en nosotros, estamos aquí porque en el interior, en nuestro interior, sentimos ese llamado y buscamos. Y estamos buscando, ¿no? Estamos tratando de responder a ese llamado. Y al responder a ese llamado es que nos asalta la curiosidad por las cosas espirituales, por entender que hay algo más de lo que vemos en la vida cotidiana. Creemos que la vida tiene un significado mayor que las cosas materiales que nos ofrece la propia sociedad. Y entonces ahí vamos sintiendo ese llamado íntimo adentro de nosotros y por eso la búsqueda se manifiesta en nuestra vida con esa búsqueda. Y hoy se ha manifestado estando aquí nosotros, buscando explicaciones a muchas cosas, buscando una orientación, buscando una conexión, sintiendo como un deseo de alimentarnos de esa parte espiritual. O sea, es una necesidad. Y entonces se va manifestando dentro de nosotros con nuestro comportamiento, que a veces podremos decir que no queremos hacer lo que el mundo nos diga, porque sentimos ese llamado para ir, eh, podríamos decir, en contra de muchas cosas que no nos parecen saludables. Entonces, ahí está ese llamado. Ese llamado interior es casi parecido como el instinto, ¿no? Está ahí el instinto, está dentro de nosotros. Es algo hermoso que ha dejado Dios en nosotros para poder buscarlo, ¿no? Para poder buscarlo a Él. Entonces, ese sería el llamado que Dios permite, que Dios nos hace y que nosotros con esa conexión, con esa imantación, estamos procurando buscarlo. Muy bien. Qué buena respuesta, ¿no? De verdad, ¿no? Estamos aquí todos llamados a este momento, ¿no? A escuchar, a entender. Muy bien. Samuel, entonces vamos a la segunda pregunta para ti, que dice, ¿a qué tipo de misión o propósito se refiere la doctrina espírita cuando habla de los llamados? Bueno, entendiendo que ese llamado llega en un momento así como eh, lo estábamos comentando y dentro de lo que nos estaba explicando Simone en su respuesta anterior, eh, nosotros tenemos que entender que con ese llamado que nos está haciendo Dios mm, y que estamos hoy acercándonos eh, incluso a la doctrina espírita, el llamado, ese llamado nos está invitando a poder orientar nuestra vida al propósito sublime de lo que es la vida. Y nosotros sabemos que nuestra vida no es para placeres, no es para derroche, no es para vivir de ilusiones, sino para crecer espiritualmente, para desarrollarnos como espíritus, para perfeccionarnos. Entonces, entendiendo que ese es el propósito de la vida, pues el llamado que Dios nos hace es, mm, es para que empecemos a reflexionar y nos demos cuenta que es hora de empezar a realizar esas transformaciones íntimas. Ya es hora. Ya estamos en una etapa de infancia, jugando por allí, explorando, y ya es hora que hoy como espíritus adolescentes empecemos a mirar que esto tiene un norte, tiene un objetivo. Tenemos que empezar a lograr esas transformaciones.
empezar una búsqueda, y esa búsqueda es hacia lo correcto, ¿no? Hacia hacia lo que nos conduce hacia el bien, que lo correcto y el bien nos conduce a lo que es la perfección. Dentro de ese llamado, entonces nos invita a hacer esos cambios interiores, empezar a vencer defectos, a corregir defectos, a controlar impulsos, a dejar esos comportamientos que podríamos ya denotar como inferiores para el estado evolutivo en el que nos encontramos, y empezar a trabajar y conquistar em, todos esos valores, esas virtudes que nosotros debemos empezar a cultivar dentro de nosotros. La doctrina espírita, por eso cuando nos dice que fuera de la caridad no hay salvación, inmediatamente está poniendo un derrotero, ¿no? Una máxima que se convierte en un derrotero, y es el llamado, ¿no? Fuera de la caridad no hay salvación. La caridad es el reflejo del bien. Pues empezar a hacer lo correcto. Entonces empezamos nosotros esos cambios, y esos cambios no simplemente van a permitir una transformación de nosotros mismos, sino que van a permitir acercarnos a Dios. Dios nos está invitando. Recordemos que la perfección, nos dicen los espíritus, la perfección nuestra es acercarnos a Dios, o sea, va a permitir que nos acerquemos a Dios. Y si nosotros empezamos a atender ese llamado, a hacer esos cambios interiores, podemos llegar y empezar a caminar de manera segura por el camino que nos conduce hacia Dios, y también comprendiendo que en medio de esas transformaciones, también no solamente vamos a querer actuar de manera individual, sino que queremos también que los otros que están alrededor de nosotros mismos se den cuenta de que también están siendo llamados. Así como los espíritus superiores hoy nos están ayudando a entender que Dios nos está llamando, entonces ellos nos están ayudando a que entendamos que ya nos están llamando desde hace rato. Y con esta claridad mental empezamos nosotros también a trabajar con nosotros para ayudar a que los otros también se den cuenta de que hay un llamado, ¿no? Nosotros sentimos presiones, dificultades íntimas cuando nosotros sabemos, cuando estamos haciendo lo que no nos conviene y nos estamos alejando de ese llamado. Entonces la doctrina nos invita a empezar a trabajar hacia el bien, hacia lo correcto, de manera individual y también de manera colectiva. Muy bien, Samuel. Simón, ¿te gustaría agregar algo a esta pregunta? ¿Qué tipo de misión o propósito se refiere a la doctrina espírita cuando habla de los llamados? Yo creo que la mentora Joana de Angelis, como siempre, tan precisa, tan estupenda, nos define como seres teotrópicos. Entonces, que irremediablemente estamos atraídos hacia Dios, vamos caminando hacia Dios. Podremos resistirnos, podremos tardar más, podremos tardar menos, pero en todos los seres, en todas las épocas, hemos sentido esa necesidad de caminar hacia Dios, de ir de encuentro a Dios. Entonces, ese teotropismo de la mentora creo que lo define muy bien. Desde los seres más primitivos de la antigüedad, vemos en todas las civilizaciones, por distantes, remotas que fuesen, sin comunicación entre ellos, y todos tenían algún tipo de adoración a algún tipo de divinidad, ¿no? Luego, claro, con el paso del tiempo, con la evolución, con las luces que nos trae el cristianismo y sobre todo con la codificación, pues podemos comprender un poco más a qué se refiere exactamente este llamado, este llamamiento hacia Dios. Pero desde siempre
nos sentimos todos inevitablemente atraídos en dirección a Dios. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Entonces, como decía Santo Tomás de Aquino, no hay no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. O sea que todos siempre estamos a tiempo de hacer algo nuevo en esa nuestra jornada evolutiva, en este camino que nos conduce hacia Dios. Gracias. Muy bien, excelente. Vamos entonces a la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el espíritu discernir si está respondiendo verdaderamente a un llamado espiritual o simplemente a una inquietud personal? Pues mira, Carlos, esta pregunta creo que nos deja un poquito pensativos, porque aunque escuches el llamado, es espiritual, eso te genera una cierta inquietud, porque no sabes exactamente, ya no estás cómodo con la vida de siempre. Los seres vivos, ¿qué hacemos? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Ese es el ciclo evolutivo de cualquier ser vivo, de la plantita, del animal y del hombre. Pero llega un momento que al hombre, al ser pensante, ya no le basta eso, ya no es suficiente nacer, crecer, reproducirse y que llegará un momento que biológicamente, orgánicamente nos vamos a morir. Entonces que eh, la vida material no es suficiente. Tenemos inquietudes que nos conducen a un cambio. Entonces, yo creo que las dos cosas de alguna forma están vinculadas. Ahora, si es imaginación mía o si es algo verdaderamente, porque estamos hablando aquí, muchos son los llamados, y estamos hablando indirectamente de la mediunidad, ¿no? De esa intercomunicación, de esa conexión con el plano espiritual. Entonces, es mi imaginación que me está jugando una mala pasada, es fantasía. ¿Tengo yo la imaginación de Disney para crear tanto en mi mente? ¿O realmente estoy teniendo unos contactos, unas percepciones un poquito más profundas? Entonces, eso creo que el estudio serio de la mediunidad y sobre todo el autoconocimiento, ¿no? Que es algo que la doctrina siempre nos invita, que nos conozcamos en profundidad, hasta porque si no nos conocemos no podemos cambiar nada en nosotros. Seguimos como en la ruedecita de samsara, como la jaulita de los hámsters que digo yo, nos movemos y no avanzamos. Seguimos siempre estagnados en la condición en la que nos encontramos. Entonces yo como espírita que soy, yo siempre digo, es necesario que estudiemos, que nos estudiemos en profundidad, que nos conozcamos en profundidad y podamos diferenciar una cosa de la otra, para que no tampoco nos hagamos ilusiones de que somos los llamados a una gran misión, no, nosotros nuestra gran misión es vivir en lugar de materializando el espíritu, espiritualizando la materia, que de eso se trata, ampliando nuestra capacidad de amar, de servir. La clave siempre es servir. Muchas gracias. Gracias a ti por esa respuesta. Samuel, ¿también te gustaría añadir algo? Sí, yo creo que cuando nosotros estamos atendiendo al llamado y vamos por el camino de ese llamado que nos está haciendo Dios, yo creo que cuando estamos por ahí vamos a sentir una satisfacción íntima de que, o sea, íntimamente sentimos que estamos por el lado correcto. Sí, como cuando estamos haciendo el bien, se siente íntimamente, ¿no?
Cuando estamos haciendo el mal, se siente íntimamente, uno se siente mal. Cuando nosotros estamos respondiendo a la invitación de Dios, nos sentimos bien, sentimos agradable. Por ejemplo, cuando algo nos indica que debemos orar y, y nos invita, hay dos propuestas para algo que sentimos nosotros mal. Una propuesta es orar y otra propuesta es ir a hacer un ritual. Entonces nosotros decimos, no, orar como que es muy sencillo. Entonces nos vamos a hacer el ritual y hacemos el ritual y venimos de allá mal, o sea, nos sentimos mal, o sea, ¿en dónde estuve yo? ¿Qué estuve haciendo? O sea, ¿a dónde me dejé invitar? Y cuando hacemos la oración, que era por donde también nos están invitando, sentimos esa paz, sentimos esa armonía interior. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Cuando es una inquietud personal, por ejemplo, digamos, me invitan a la casa espírita y yo llego allá, siento que es mi lugar, ¿sí? O entro en contacto mm, con la doctrina espírita. Por ejemplo, hay algunas personas que entran por internet hoy y empiezan a investigar y entran en contacto con la doctrina espírita y dice, aquí es, esto es lo que yo necesitaba, y sienten una paz interior, sienten como una felicidad interior, o sea, se conectaron. O cuando van a la casa espírita, ¿no? Aquí era donde yo quería estar, esto era lo que yo quería saber, sienten una felicidad interior. Pero el que está con una inquietud simplemente por curiosidad, empieza a mirar alrededor, ¿no? A evaluar las puertas, a evaluar la gente, a evaluar, o sea, se ve que es una inquietud, que no estaba respondiendo a un llamado íntimo, sino que estaba más bien respondiendo a la llamada a la sugerencia que le hizo el amigo. O sea, un amigo que va a la casa espírita y le dice al otro, vaya a la casa espírita que usted se va a sentir bien. Vaya, y él va más por la presión del amigo, va más por satisfacer al amigo, va más por satisfacer eh, alguno que está ahí alrededor, y llega allá simplemente por curiosidad y no siente nada, ¿no? No siente nada. Entonces, ahí hay una inquietud personal. Entonces, yo creo que es la respuesta ante la respuesta que se obtiene cuando nos encontramos en el entorno donde está el llamado. Nos sentimos bien cuando estamos ahí y no sentimos nada cuando en realidad no es un llamado. Muy bien. Antes de pasar a la cuarta pregunta, invitamos a todos a dejar sus preguntas y comentarios que se vaya ocurriendo. Ya por aquí empezaron a llegar y así que más tarde las veremos. Entonces vamos a la pregunta 4, que es muy interesante. Samuel, ¿qué papel juega la mediumnidad en el llamado espiritual según el espiritismo? Bueno, mm, la mediunidad está vinculada con toda la parte espiritual y estaría vinculada con el llamado sí o sí, inevitablemente. Está directamente relacionada con un llamado. Yo creo que podríamos analizar esa respuesta desde el lado del medium y desde el lado de las personas que están alrededor del medium. Entonces, digamos, la mediunidad que está en una persona, por ejemplo, con eh, el medium, una persona que tiene mediunidad ya está siendo llamado, ya está siendo llamado. Y el medium no puede decir, no, es que dicen que, por ejemplo, con el mensaje introductorio dice que nos llamará Dios ahora o nos llamará Dios después. El medium no puede decir, no, es que Él me va a llamar después. No, ya lo está llamando. Ya lo está llamando porque le está mostrando la realidad espiritual y le está diciendo, hijo, la verdad espiritual ya tiene que ser parte de usted, de su conciencia. O sea, él no puede decir, yo no soy llamado a esto, como le pasa a muchos mediums, ¿sí? No, no es mi momento, tal vez en la otra vida. No, es ya, porque la mediunidad forma parte de un programa espiritual, y un programa espiritual para desarrollar espiritualidad en el medium. O sea, él ya está siendo llamado desde antes de
de reencarnar ya está siendo llamado. Ahora, los que están alrededor van a utilizar a este hermano, van a ser llamados a través de este hermano que es medio. Entonces, la mediunidad se convierte en un foco donde se proyecta esas tocadas a los corazones de alrededor para llamar, para que los que estén alrededor se den cuenta que también están llamados. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que tal vez no vamos a ser llamados si estuviéramos en este momento en la Edad Media o en la Edad Antigua, pero ya estamos en el final de los tiempos, nos dicen los espíritus, ¿no? O sea, en el final de una era en donde los mismos espíritus nos dicen, nosotros vamos a hablar por todos lados, vamos a convocar por todos lados, vamos a llamar la atención por todos lados. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados hoy todos somos llamados. Entonces, el medium que ya se convierte en el puente entre el mundo espiritual, que es el objetivo de nosotros, en la conciencia, ¿no? Y nosotros los que estamos aquí distraídos, entonces él juega un papel muy importante para traer de una manera directa, no con suposiciones, no con análisis lógicos, ¿sí? Porque yo puedo a través de la lógica decir, bueno, sí, yo no soy este cuerpo, yo tengo que ser algo más. Si yo no me creé, algo me tuvo que haber creado, entonces existe un Dios a través de un proceso lógico, ¿no? Pero a través de la mediunidad ya no hay un proceso lógico, es una evidencia de que hay algo más allá y nos está diciendo, hijos, eso es más allá, hijos. La realidad es esta, no es esa realidad donde ustedes están. Esto es momentáneo. Empiecen a transformar sus objetivos, que son materiales, por objetivos espirituales estando encarnados. Entonces, la mediunidad hoy juega un papel muy importante para poder construir esa espiritualidad a la que todos los que estamos aquí encarnados, todos estamos llamados. O sea, es el llamado para todos. Es el puente en donde ya nosotros no podemos negar porque hay una evidencia directa de que la espiritualidad es una realidad y que la vida tiene un propósito noble. Y es empezar a adquirir esa conciencia espiritual. Muy bien, Samuel. Simón, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Yo soy la fan de este librito, Mediunidad y Sintonía, de la Federación Espírita Brasileña. Y Emmanuel nos trae una definición fantástica en el prefacio del libro. No llegas ni al primer capítulo y ya tienes aquí: mediunidad es fuerza mental, talento creativo del alma, capacidad de comunicación y de interpretación del espíritu, imán en el propio ser. O sea que mediunidad es una fuerza orgánica maravillosa que sirve para que ampliemos nuestro nivel de conciencia, nuestra comunicación, nuestras relaciones entre encarnados y desencarnados, encarnados y encarnados, desencarnados y desencarnados. Todos estamos regidos por las maravillas de la mediunidad. Entonces, como en el estudio del libro de los mediums con Carlos, con Jacobson, que la Federación Espírita nos proporciona maravillosamente, tenemos que ir un poquito más lejos y dejar de ver la facultad, el fenómeno apenas de la mediunidad, y empezar a estudiar y comprender la sutileza de la facultad de la mediunidad, que eso es mucho más profundo y mucho más transformador. Entonces, Emmanuel lo dice todo, que es maravilloso. Muchas gracias. Muy bien. Simón, entonces vamos para la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos son llamados, pero pocos los que perseveran en el camino del servicio y la transformación interior?
Buena pregunta, Carlos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo espiritual, todos estamos tan dispuestos y tan llenos de ganas de colaborar, de dar lo mejor de nosotros mismos, y cuando llegamos aquí se nos olvida todo esto. Entonces estoy estudiando ahora Los Mensajeros de André Luis. Es un libro en español, Los Mensajeros, exactamente. Y aquí él nos describe como en el centro de mensajeros del Ministerio de la Comunicación, pues todos los medios reciben las instrucciones necesarias para desarrollar su proyecto reencarnatorio de la mejor manera posible. Y cuando llegamos aquí, bueno, las historias que leemos, todos son mediums que no logran cumplir su objetivo, porque la materia nos distrae, porque nos dejamos encantar y seducir por muchas cosas que no nos conducen a nada. Como decíamos, lo del hámster, ahí hay la puerta ancha y la puerta estrecha de nuestro Evangelio, del capítulo 18. La puerta ancha es esa puerta de muchas luces, muchos atractivos, muchas cosas que nos encantan, que nos fascinan. Y la puerta estrecha es esta puerta a la que nos llama Jesús, la puerta del servicio, de la buena voluntad, de una conexión espiritual más profunda. Y entonces, como estoy con este libro, hay un trocito que me ha encantado que dice, te olvidaste que en el ámbito carnal lo más importante para el alma es la realización de algo útil al bien de todos, en el sentido del infinito y de la eternidad. O sea, capítulo 9 de los mensajeros. Entonces, cuando algo es útil, es positivo, es productivo para mí y para la sociedad en general, eso es transformador, eso edifica mi ser espiritual. Pero si mi nivel de visión es apenas el placer inmediato, pues nunca voy a entrar en la puerta estrecha. Estaré siempre pasando una y otra vez en la puerta ancha. Gracias. Bien, bueno, todo el mundo a leer y releer Los Mensajeros después de este coloquio. Samuel, ¿te gustaría también participar en la quinta pregunta? Bueno, podríamos complementar lo que ha respondido Simone. Dios siempre nos está llamando, ¿no? Siempre nos está llamando, pero nosotros nos fascinamos con las cosas que nos ofrece el mundo, las cosas que nos ofrece el mundo. Incluso, por ejemplo, nosotros nos invitan a orar. Y llega la noche y nosotros decimos, no, estoy cansado, voy a orar acostado. Entonces nos acostamos y resulta que nos quedamos dormidos. Nos perdimos, ¿no? La oportunidad de entrar en contacto con Dios. Dios nos está llamando, ¿no? Únete conmigo a través de la oración, únete conmigo. Nosotros decimos, no, mañana sí oro por la noche, mañana. O nos levantamos en la mañana, ay, no, es que tengo que prepararme para la jornada del día y entonces más bien oro al mediodía. No, dejamos y vamos postergando las cosas espirituales. Vamos a leer un libro, la conciencia nos dice, lea libros espíritas. Y resulta que nosotros preferimos leer otras cosas que leer el libro espírita. O sea, Dios nos está llamando constantemente y nosotros mismos de manera consciente estamos entrando en esos espacios de distracción y poniendo como prioridad las cosas materiales, poniendo como prioridad el trabajo, poniendo como prioridad, pues estoy muy estresado, hay que ir a la casa espírita, no, pero yo necesito desestresarme, entonces me voy para una fiesta, me voy a reunir con los amigos a compartir bebidas alcohólicas
pues si estaba estresado, lo mejor era ir a la casa espírita, ¿no? Lo mejor era buscar un núcleo de contacto con Dios. Nosotros lo postergamos, ¿no? Dejamos eso para después. Eso muestra el grado de prioridades que nosotros establecemos y ponemos a Dios en segundo plano. La prioridad es toda esta ilusión, como decía Jesús, que en dónde está, que nosotros no debamos eh, dedicar nuestro tiempo para cosas en donde el óxido, la polilla se lo pueda consumir, sino en donde verdaderamente no lo pueda atacar nada, ¿no? O sea, dentro de nosotros. Y nosotros cultivamos dedicamos nuestro esfuerzo para cultivar cosas materiales, recursos económicos, propiedades. Y si desencarnamos mañana, pues nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, el problema es ese, el llamado está. Pero nosotros todavía ponemos como prioridad todas las ilusiones del mundo, todas las cosas del mundo, lo que estaba hablando ahora Simone, lo de la puerta estrecha. Preferimos eso. No hemos todavía establecido que la prioridad es Dios, por encima de todo. Incluso estamos aquí, es por Dios. Tenemos un trabajo, es por Dios. Si tenemos familia, es por Dios. Si tenemos salud, es por Dios. O sea, no es por mí mismo. No es que yo tengo trabajo por mí, por mi esfuerzo. No es por Dios. Porque usted puede tener todos los títulos que quiera y no le va a salir ningún trabajo. Usted puede tener la salud que quiera y no puede tener la familia que usted desea. Es Dios el que está moviendo todo. O sea que la prioridad es Dios. Pero como nosotros establecemos otra prioridad, nos alejamos del llamado de Dios. Muy bien, Samuel. Gracias a los dos por esas respuestas que nos hacen reflexionar tanto. Y pasamos a la pregunta 6. ¿Sí? Para ti, Samuel. ¿Cómo se relaciona el llamado espiritual con el proceso de evolución moral del espíritu? Bien. Podríamos decir que el llamado espiritual se hace, digamos, más fuerte entre más evolución espiritual tenga yo. ¿Sí? Mm, como, como diría Jesús, ¿no? Entre más se nos da, más se nos va a pedir. Entre más tengamos nosotros de conquistas como espíritus, sin decir esto que seamos espíritus puros, sino, por ejemplo, si tenemos unas capacidades intelectuales, eso indica que tenemos ya un grado evolutivo. Por lo tanto, el llamado es más fuerte porque se supone que ya conocemos más, ¿no? Conocemos más. Eh, si yo entro en los círculos espíritas, imaginémonos que yo entro en contacto con la doctrina espírita desde niño. Dios está haciendo que para mí como espíritu, el llamado se haga desde lo más temprano posible para que yo no pierda tiempo y pueda crecer. ¿Sí? Pero de mí depende, ¿no? Con lo de la pregunta anterior, de mí depende, ahí está el llamado, pero para mí depende. Ahora, el llamado, si yo tengo una conciencia espiritual, porque la hemos podido tener desde vidas pasadas, sin tal vez tener una evolución moral fuerte, pero sí con un conocimiento. Imaginémonos que en vidas pasadas fuimos mediums, pero usamos nuestra mediumnidad fue para hacer el mal, em, como lo que lo llamarían antiguamente como brujería y todo esto. Si nosotros utilizamos esa herramienta espiritual para hacer cosas que no son, yo reencarno en esta vida sabiendo que existe ese mundo espiritual. Y por lo tanto Dios no va a permitir que yo vuelva a reincidir en lo mismo. ¿Sí? Entonces el llamado va a ser más fuerte. El llamado va a ser más fuerte. Por lo tanto, van a venir hasta dificultades. Cuando yo me aleje del camino, o sea, entre más conozca yo, y si yo me quiero alejar del camino, van a venir dificultades fuertes para que yo vuelva y retorne al camino. ¿Sí? En cambio, una persona que siente esa necesidad espiritual y Dios sabe
y que tal vez está en sus primeros inicios en este despertar de conciencia, las exigencias van a ser un poco menores, van a ser poco menores. Hoy nosotros estamos dentro de la doctrina espírita porque somos de esos espíritus que ya hemos perdido muchas oportunidades en vidas pasadas y hoy Dios quiere que no nos salgamos del camino otra vez como lo hicimos y nos mantengamos aquí a través de una doctrina muy lógica para que nos centremos desde ya. Entonces, sí está muy vinculada, entre más conocimiento tengamos nosotros, el llamado va a ser más fuerte e incluso el tipo de participación de la respuesta del llamado con lo que se preguntaba antes, digamos, la misión que nosotros podamos tener o la responsabilidad que nosotros podamos tener, la responsabilidad va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocíamos, imaginémonos que nosotros en las vidas pasadas conocimos de Dios y de que había un mundo espiritual a través del catolicismo. Fuimos allí curas, obispos, arzobispos, monjas, madres superiores. Ya tenemos un conocimiento. Hoy se nos va a exigir un poquito más porque ya sabíamos. Y por lo tanto nuestra misión no es simplemente irnos a tal vez a escuchar a los que saben y a ser beneficiarios de los que hacen el bien, sino ya empezar nosotros a hacer el bien y a permitirnos dar de nosotros, ¿sí? No solamente recibir y recibir, sino ya dar. Tenemos la capacidad de dar, porque ya sabemos. Entonces se nos va a exigir más. Y se nos va a exigir más, así como en el libro que estaba recomendando Simone en los mensajeros, se nos va a exigir más. Allí hay muchos ejemplos donde incluso dentro de ese programa espiritual, para que nosotros podamos dar, hay un respaldo. O sea, no es que Dios nos va a lanzar allá, hijo, usted tiene que dar más, pero usted verá cómo. No, hay un programa espiritual, hay un respaldo de los guías espirituales, hay toda una estructura para que nosotros podamos atender ese llamado de acuerdo a esa posición evolutiva que tengamos y poder crecer y ayudar a que los hermanos que están alrededor de nosotros también crezcan. Muy bien. Simón, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Yo creo que la literatura espírita es tan rica que con que veamos la escala espírita, ¿no? ¿En qué nivel estamos? Las preguntas a partir de la número 100 del libro de los espíritus. Pues cómo somos los imperfectos de tercer orden, los de segunda orden, de primer orden. Entonces nosotros aún somos espíritus que intuimos a Dios, ¿no? Que nosotros tenemos esa intuición. Los de segunda orden, ellos ya sienten a Dios. Y los de primer orden ven a Dios. Claro que no estamos hablando de estos ojos físicos. Ven la grandiosidad, la maravilla que tiene que ser sentir y comprender la creación y el creador. Entonces, cuanto más sabemos, yo creo que más se desarrolla el bien dentro de nosotros. Si sabemos lo que está bien y lo que está mal, siempre nos inclinaremos hacia el bien, porque el mal ya ha dejado de existir. Entonces, conforme comprendemos que esa es nuestra marcha evolutiva, que vamos hacia arriba y vamos dejando hacia atrás, nosotros, Peixinho siempre nos decía que todos nosotros cuando bebés, antes de empezar a andar, íbamos a gatas. Y estuvo bien porque nos permitía movernos, desplazarnos, tener autonomía. Pero en el momento que empezamos a caminar, ya no vamos a gatas. Eso ya no nos sirve, ya no cabe en nuestro universo. Y yo creo que es un poco eso. Cuanto más comprendemos, cuanto más ampliamos ese conocimiento espiritual, esa verdad dentro de nosotros, pues ya abandonamos lo que existe de mal dentro de nosotros mismos y de nuestra realidad. Entonces es una analogía un poco
fea, ¿no? De ir a gatas y tal, pero yo creo que es eso, que a medida que nos completamos, nos identificamos más con las verdades espirituales, pues vamos dejando ese mundo, ese primitivismo que aún existe dentro de nosotros, esa ignorancia que aún predomina en muchos de nosotros. Gracias. Muy bien. Gracias, Ron nos puso precioso este pasaje de los mensajeros que has traído, Simone. Qué razón tiene, qué gran verdad para empezar a entrar esa puerta estrecha. Y Efraín Canarias puso muy bien, Simone, por recomendarnos los diferentes libros espíritas de diversa índole. Siempre se agradece estos aportes para tener referencia de futuras lecturas. Muy bien. ¿Hay más algún comentario que viene enseguida? Hay también dos preguntitas que traeremos en su momento, ¿está bien? Y vamos entonces a la séptima pregunta, Simone. ¿Qué obstáculos internos ahora, y también los externos suelen impedir que una persona escuche y responda a su llamado? Pues muchas gracias a los que nos han escrito, porque qué bien que pueda ser útil. Pues mira, pues te voy a sugerir otro libro que es muy bueno, El Consolador. El Consolador es maravilloso. Y es que nosotros en Brasil tenemos mucha literatura porque la Federación Espírita Brasileña publica mucho, nos proporciona una riqueza enorme de contenido. Entonces, aquí en el Consolador, la pregunta número 400, no, perdona. Ay, perdona, me he perdido. 410 del Consolador, él dice que 387, perdona, ¿cuál es la mayor necesidad del medio? Evangelizarse, ¿vale? Pues si eso no lo hace, se puede deparar con el fantasma del personalismo. Entonces, cuando un medium se cree más grande que la obra, cuando se cree más grande que el fenómeno o la facultad, él empieza a tornarse un ser vanidoso, orgulloso de sí mismo. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos los hombres en la materia, el orgullo y el egoísmo. Eso está en el libro de los espíritus también. Entonces, dificultades pues del medium y de su entorno, los aplaudidores baratos que le hacen crecer el ego de este ser, porque sí, porque les conviene, porque es mi amigo, porque es mi familiar, y enaltecen de una manera desproporcionada. Y luego los factores externos también, ¿no? Entonces, no es apenas instruirse, es evangelizarse, o sea, seguir el camino de la buena nueva, de Jesús, seguir los pasos del Maestro. Eso lo trae Manuel en el Consolador, ¿no? Y del mundo externo, pues esto, los palmeros, como dicen en Andalucía, que te aplauden por nada, estés tú correcto o no, pues te aplauden, te estimulan esa vanidad. Y que el propio medium sucumba ante eso. Y luego la comodidad, la pereza, el interés personal por el ego o el interés económico. Hay muchos factores para que el mensajero, ¿no? El mensajero, los mediums son los mensajeros, no triunfen. Pero cuando él pone como eje de vida, como centro de vida, el Evangelio del Maestro Jesús, eso es imposible. Porque en el propio Evangelio, el capítulo 5, Jesús dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones. Bienaventurados los aflictos, el capítulo 5. Y nos enumera
todos los desastres que nos pueden suceder en la materia, la pérdida de seres queridos, las enfermedades, los fracasos económicos, todo lo que nos pasa a todos los hombres encarnados. Pero enseguida nos pone el capítulo 6, que es el Cristo Consolador. Yo nunca os dejaré solos, yo nunca os abandonaré. Entonces, cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, la vida no es un cuento Disney, no es una peliculita de color de rosa, pero tiene un sentido mucho más profundo. Tiene un propósito. Y el propósito de la vida es vivirla con amor, con armonía, con entrega, con servicio. Muchas gracias. Muy bien. Samuel, ¿qué opinas tú sobre estos obstáculos internos y externos? Bien, apoyándonos en lo que nos comenta Simone, de esa cantidad de defectos que tenemos nosotros, como el orgullo, el egoísmo, eso provoca rebeldía, ¿no? Y en esa rebeldía nosotros nos volvemos sordos ante cualquier llamado que llegue. El llamado va a llegar de diferentes maneras, ¿no? El llamado va a llegar, imaginémonos a través de un amigo, ¿no? Que un amigo vea que nosotros estamos haciendo las cosas mal, sufriendo, y el amigo nos invita a que de alguna manera nos empecemos a conectar con Dios. Pero como nosotros somos rebeldes, entonces no aceptamos, ¿no? No lo aceptamos. O a través de los sueños, ¿no? En los mismos sueños vienen los guías espirituales, ¿no? O aquellos espíritus familiares o espíritus amigos y nos dicen, ¿no? Y nosotros nos despertamos, ve, yo me soñé esto, ve, fue un sueño hasta agradable, nos despertamos como mejor que como estábamos, pero el orgullo y el egoísmo nuestro decimos, no, eso me lo inventé yo, eso no, eso. Entonces nosotros mismos nos cerramos. Y eso también va provocando que, que también empiecen los obstáculos externos porque empezamos a aceptar de parte exterior, de compañías, de amigos, de parejas, las cosas que no nos sirven y que nos hacen sordos. O sea, perdemos en realidad, lo que hacemos es perder sintonía. Nosotros somos espíritus, pero somos espíritus antenas que recibimos esas ondas que nos transmiten los espíritus del bien para ayudarnos a poder encaminarnos por lo correcto. Pero con esa rebeldía, con el orgullo, el egoísmo, los descuidos que tocaba Simone, como por ejemplo el no estudiar, el impedirnos estudiar, la pereza. Entonces eso hace que esa antena, que somos nosotros, entre en sintonía, pero con todo lo bajo. Y eso bajo sí nos va a sugerir muchas cosas que no nos sirven, que nos distraen, que nos hace perder el tiempo y que nos impide espiritualizarnos. O sea, se pierde esa sintonía. En el momento en que cambiamos esto, nuestra antena va a empezar a sintonizar frecuencias altas y es donde están allí los espíritus familiares, nuestros guías espirituales y todos esos espíritus amigos que quieren que nosotros aprovechemos la reencarnación para crecer espiritualmente. Entonces, allí están los llamados. Allí está el guía espiritual nuestro. Pero él está transmitiendo en una onda que nosotros no estamos sintonizando por gusto, por capricho. ¿Sí? Entonces, somos nosotros. En el momento en que cambiemos el dial y buscamos la frecuencia alta, sintonizamos con nuestro guía, allí está el llamado. Pero recordemos que siempre un llamado necesita que se responda, ¿no? O sea, el llamado está ahí. Lo importante es que respondamos al llamado. Ahí es donde está el trabajo nuestro, es responder. Porque nosotros decimos, bueno, yo quiero que me llamen, quiero que me llamen. No, a usted lo han llamado, lo que pasa es que no ha querido responder.
o se vuelve exigente, ¿no? Yo quiero que me llame, por ejemplo, que se me aparezca un espíritu, se me materialice y me diga directamente, ah, no, pues exigentes somos. No, los llamados llegan allí, pero los defectos que nombraba Simone, eso impide que nosotros no escuchemos. Carlos. Oh, me toca a mí, Bien, cierto, perdón. sí. Sí. La 8 para, o pasamos, Carlos, a las preguntas que tenemos por acá, viendo el Sí, tiempo. sí, podríamos, por el tiempo, no responder, empezar Ujú, con lo de Natalia y después Sebastián, puede ser. ¿cómo no? Hacemos Natalia em, para Samuel y dice así, Samuel, ¿pueden ser las pruebas o dificultades hacer parte del llamado o son el vehículo que nos conduce para escuchar el llamado? Bueno, pueden ser las dos cosas, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Dios sabe que nosotros a veces somos espíritus, como somos espíritus rebeldes, entonces hace que aparezca una dificultad, ¿sí? Hace que Dios nos está llamando, ¿no? Lo que explicábamos hace un momento. Dios nos está llamando, imaginémonos que dormimos, soñamos y nos están diciendo, hijo, usted tiene que hacer esto, la respuesta está aquí. Nos despertamos y nosotros hacemos caso omiso. No, eso fue un sueño, fue un sueño. Ah, bueno, entonces Dios dice, bueno, yo quiero que mi hijo con el amor que yo siento, entonces vamos a hacer que aparezca una enfermedad. Esa enfermedad entonces va a hacer que él reflexione, porque recordemos que cuando nosotros no queremos las cosas por el amor, pues aparece el sufrimiento, que también es una opción, ¿no? Están las dos opciones. Ir hacia ese punto a través del amor es una opción, o ir hacia ese punto a través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento va a hacer que yo reflexione. Es como el golpe en la mejilla que nos hace despertar y nos dice, bueno, esta enfermedad yo quiero que no esté allí, y empieza a hacer que yo reflexione y reflexione y vaya hacia la fuente de la solución. Entonces aparecen las dificultades, ¿no? Aparecen las dificultades. Muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, no, es que yo quiero hacer más, yo quiero, eh, necesito respuestas, y resulta que Dios nos encamina con la doctrina espírita, los que estamos aquí, ¿no? Nos encamina con la doctrina espírita. Y allá en la doctrina espírita, con los libros o en las casas espíritas, encontramos las respuestas. Y nosotros decimos, ah, sí, claro, sí, yo me estoy equivocando en esto. Claro que sí. Pero después cambio y voy y me pongo a hacer lo equivocado que debería ya solucionar, debería ya corregir, porque encontré una respuesta, encontré una orientación. Entonces, como no me corregí en, con la respuesta que me dio Dios, aparece una dificultad. Si yo estoy despilfarrando dinero, aparece un apretón económico. Tenía un buen trabajo, una buena fuente, y resulta que al mes ya no tengo el trabajo. Y nos quedamos, Dios, pero ¿por qué tú eres así de malo, Dios? No, hijo, es que tú estabas perdiendo tu vida por no aprovechar el recurso económico. Te lo dijimos allá a través de los mensajes de los libros, a través de la conferencia espírita, a través de ese mensaje por internet. Y tú dijiste, después cambio. Y resulta que no es después, es ahora. Porque necesitamos que ya estés aquí. Porque ya llevas 5 vidas diciendo después. Es ya. Entonces viene el apretón. El apretón viene como una muestra de amor de Dios. Pero como somos adolescentes, espíritus adolescentes, nos quejamos y no entendemos cuando nuestro Padre, nuestro Creador nos está diciendo que es por aquí, y con esa dificultad en realidad lo que quiere es que busquemos la fuente de la felicidad corrigiendo la imperfección. ¿Sí? Entonces, Muy bien. eso nos ayuda cuando nosotros queremos repetir nuestro comportamiento de vidas pasadas, en el libertinaje, en los vicios, en la irresponsabilidad, en la pereza.
Dios nos va vigilando, ¿no? Bueno, este hijo como que no quiere cambiar, entonces empieza el software espiritual a actuar sobre nosotros. Y en medio de esas dificultades, ahí sí nosotros, o con una perturbación, ¿no? Que no es que yo estoy en mi casa y no me siento, me da miedo de todo, no sé qué siento, no me siento bien aquí, no quiero salir. Entonces, esa presión, esa dificultad espiritual hace que nosotros vayamos tal vez a buscar una solución material con la medicina de la tierra y allá el médico, no, usted no tiene absolutamente nada, pero ¿cómo no tengo absolutamente nada si yo me siento mal? No, necesitas mandarlo al psicólogo, el psicólogo tampoco, no, mandémoslo al psiquiatra, no, como, no, y nosotros nos damos cuenta que no es por ahí hasta cuando nos acercamos a los círculos de influencia de la doctrina espírita y le hallamos la explicación. Fue lo que nosotros buscamos, porque podía haber sido más fácil, pero como nos gusta es por ese lado, ¿sí? Como cuando nosotros estamos estudiando y hay una evaluación y estudiamos es el día anterior. O peor, estudiamos la noche anterior. Nos gusta la presión, nos gusta eso. Podíamos haber estudiado hace un mes y estar tranquilos. No, nos gusta la presión. Entonces, sí, pueden, estos son mecanismos para que nosotros podamos atender el llamado, pero de nosotros depende si lo atendemos o no. Porque a veces por orgullo dejamos que la enfermedad siga su curso y nos empeore. Dejamos que la perturbación espiritual nos provoque un desarreglo psiquiátrico y por orgullo no atender el llamado para encontrar la solución. Porque también esa es una opción y posponer el llamado a otra vida. Muy bien. Simone, Sebastián puso dos preguntas, pero es retórica. Si quieres comentar de todas formas, él dice así: ¿recuerdan cómo se manifestó en ustedes el llamado de Jesús? Es para reflexión de la gente, ¿no? Y dice, ¿cómo viven ese llamado en el día a día? Si quieres comentar ahí brevemente, esté a gusto. Hoy, pues yo he nacido en una familia de tradición católica y toda mi vida he tenido pues el conocimiento, pues eso, de la misa, la primera comunión, el bien y el mal, el pecado, tal y cual. Y de adulta conocí la doctrina espírita. Y la doctrina espírita, Jesús siempre hizo parte de mi vida, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre fue mi amigo. Si hay algo que me conquista y me consuela, es la sonrisa de Jesús. Me encanta. Yo me imagino una sonrisa siempre bonita, acogedora, que traspasa el alma. Y entonces conocí la doctrina de adulta y transformó mi vida, de verdad. Os lo digo que no es mentira, no es... Hoy tengo mis actividades profesionales, sigo trabajando, soy profesora de idiomas, pero muchas de mis clases están conectadas con la doctrina espírita. Entonces estudio el libro de los mediums en español, el libro de los espíritus en inglés, los mensajeros, Sublime Expiación, que es un romance muy bonito de Víctor Hugo. En fin, que de una forma u otra hasta mis actividades profesionales y soy trabajadora, intento vivir la casa espírita, intento vivir y traer sobre todo las enseñanzas de la doctrina para la vida. Eso sí que lo intento. ¿Lo logro 100%? Pues no, porque si no estaría en otro planeta, santificada con los espíritus nobles. Sigo aquí encarnadita como la mayoría de nosotros, pero intento transformar mi día a día en ese sentido. Y si hay una cosa que los mensajeros nos traen muy claro, es que todos los que estamos aquí de alguna forma ya tenemos relación con la mediunidad, con la espiritualidad, con todo eso. Y estamos llamados a que seamos
mensajeros, que seamos el mensaje del Evangelio vivo y no simplemente un correo. Me han dicho eso, me han dicho lo otro, me han dicho lo de más allá. No, que nosotros seamos estas cartas vivas del Evangelio. Entonces, que en todo momento de mi vida yo intento pensar, no es que lo piense, pero intento pensar, ¿y qué haría Jesús en ese momento? ¿Y qué le diría Jesús a esta persona? ¿Y cómo actuaría Jesús? Porque eso me transforma a mí, automáticamente me cambia el nivel de pensamiento. Eso lo intento. Y como os estaba diciendo, preparándome para estos estudios, me he deparado con la primera carta de Pablo a los Corintios, que es la famosa del amor, de tal, de que aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, sin amor, yo nada sería. Entonces, amar es fundamental. Pero antes de decir eso, Pablo dice, aspirad a dones más altos. Entonces, aspiremos a sermos mejores, a que seamos mejores, mejores para nosotros, mejores para nuestros familiares, mejores para la sociedad, mejores personas, entre ser un buen medium y un medium bueno, elijamos ser un medium bueno, una buena persona. Yo creo que esa es una decisión de todos los días, en todos los momentos. ¿Yo qué quiero ser? Quiero ser una buena persona, porque esta cabe en cualquier lugar, porque esta es bienvenida donde va. Y eso entonces sí que me ha cambiado mucho la vida, mi manera de ver la vida, porque he trascendido un poco más, he llegado un poquito más lejos en mis cavilaciones. Si te sirve de ayuda, pues imperfecta como siempre, pero intentando cada día mejorar un poquito más. Muy bien. Gracias, Simone, y gracias a todos los que dejaron sus preguntas. También en diferido pueden dejar sus comentarios en el video, ¿no? Así que bueno, pero ya sí llegamos al final de nuestro coloquio, se nos fue el tiempo muy rápido, porque bueno, cuando estamos aquí reflexionando tanto, se nos va el tiempo así, ¿no? Ha sido un hermoso coloquio. Y bueno, vamos entonces a leer el texto de cierre, que dice así: a cada espíritu se le asigna en la vida una misión, más o menos importante, que es una llamada al progreso. El que comprende ese llamamiento y lo cumple avanza rápidamente. El que lo rechaza tendrá que volver a empezar. Esto es de Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 20. Muy bien, excelente, ¿no? Nos remite esto a la cuestión que hemos leído al principio, 115, donde dice que los dóciles evolucionan más rápido que los rebeldes se rezagan en la evolución. Por lo tanto, no atender al llamado de la ley divina es rezagar nuestro progreso espiritual. Y como se destacó en el estudio hoy, el egoísmo es un grande problema, ¿no? Porque nos centramos en nuestros intereses, normalmente transitorios del campo material, y nos olvidamos de nuestros intereses espirituales que están en el campo de la fraternidad, ¿no? Entonces, agradecimientos a nuestros invitados. Vamos pedir que venga nuestro equipo técnico a la pantalla, por favor. Agradecimientos a todos por el soporte durante todo el desarrollo de la actividad, ¿no? Y tenemos un equipo que nos permite desarrollar estos trabajos. Y también queremos agradecer a ti que acompañaste. Si vas a ver después la grabación, muy bienvenido. Igual te dejamos un gran abrazo y invitaros a seguirnos en nuestro canal de YouTube y las redes sociales y a compartir y divulgar las actividades del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras.
emplazar también para nuestro próximo encuentro, que será el 27 de octubre a las 22 horas, horario de España siempre, con el encuentro de jóvenes. No pierdan esto. Los jóvenes se preparan, estudian, se dedican. El papel de los guías espirituales en nuestras vidas. Vale la pena acompañar esto. Muy bien, muchas gracias. Mamen, Rodrigo, Alba y Simone y Samuel, María Claret.